un audio que como institución nos deja muy mal. Usted, como yo y como muchos de los colegas que somos reelegidos, conocemos perfectamente el desprestigio que tiene esta institución que es el Congreso de la República. No contribuyamos a que este desprestigio sea mayor. Y usted, presidente, en vez de pensar, y se lo digo como amigo, como un consejo, en que hay que entregar en su gestión un encargo tan importante que es la elección de estos funcionarios de estas instituciones tutelares del país, creo que usted podría enaltecerse mucho más, presidente, si usted paraliza este proceso que, reitero, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gran población del país. Dele tiempo, está en interrupción, congresista Rayardo. Muchas gracias, presidente. Es un proceso deslegitimado, presidente. No me quiero referir a las personas, hay personas a las que le tengo mucho cariño que postulan a estos cargos, sino me refiero al proceso que ha dejado evidenciado que aquí no se ha manejado esto con la objetividad, con la imparcialidad, con el profesionalismo con el que se debería de haber trabajado. Así que, presidente, es momento que usted tome alguna determinación. Yo simplemente lo invoco en su condición de presidente del Congreso y le agradezco a Yehude por la interrupción. Bien, acá todos somos pares, congresista Rayardo. Congresista Simo, tiene la siguiente intervención la congresista Mávila. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yehude. Se ha dicho por quien ha sustentado la ponencia de mayoría que la representación la ejercemos los congresistas acá, no afuera. Y yo quisiera preguntarle, discúlpeme la alusión personal, al congresista Bedoya, al congresista Bugatás, al congresista Chejade, a la congresista Omonte, si no es, y a todos los demás colegas, si no es parte de nuestra íntima convicción que aquí no hemos sido elegidos en este Congreso, en estos escaños, nos ha sido elegido por el pueblo, y que el sentir popular gravita en un sentido de dar legitimidad académica, política y ética a las instituciones que se están nombrando en el país. Por eso ese raciocinio que dice, somos acá congresistas, no afuera. No, señores, somos adentro y afuera, y principalmente hacia afuera, porque es una tarea de la hora histórica levantar la deslegitimidad política y funcional del primer poder del Estado. Y por eso es un serio error, claro. Congresista Mávila, le doy para que termine, pero le recuerdo que la próxima oradora es usted. Termino. Concluya, para decir que esto, señor, por eso no podemos tener una mirada micropolítica solo de lo que acontece en los interiores del Congreso, sino mirar a la expectativa del pueblo y sobre todo al sentir de los de abajo. Y voy a seguir hablando, señor, cuando me toque. Gracias por su atingencia. Muy bien, congresista Simo. Sí, presidente, no hay que olvidar que el poder es efímero. No hay que olvidar que en 2 años el 80% no va a estar sentado en su escaño. Miren qué responsabilidad. Y lo que no es efímero es la historia, señor. Porque la historia se escribe día a día. Y porque el nombre de cada uno de nosotros estará en la historia. Quienes avalaron un tribunal constitucional, quienes avalaron una defensoría del pueblo que no estuvo a la altura de las circunstancias que el país necesita. Hablamos de consensos. Sí, pues, consensos en función de calidad profesional, consensos en calidad jurídica y consensos incluso en calidad económica para la toma de decisiones. Yo he firmado, presidente, esa moción porque todavía tengo la esperanza que algo de luz tengamos en el cerebro, que recapacitemos que tenemos responsabilidad con nuestros pueblos. Aquí no podemos aplaudir 50, 80, 100, no podemos aplaudir y podemos tomar nuestro trago y decimos ganamos, ganó la mayoría. Pero cuando salgan del Congreso, vayan a sus pueblos a ver cómo le van a mirar la cara. Cuando vayan a un aeropuerto, a ver cuánto lo van a aplaudir. Reflexión es lo que pido. Mucha reflexión, presidente. Está en juego nuestro prestigio, el prestigio de nuestra familia. Está en juego la independencia del país. Está en juego la democracia. Dele tiempo para concluir. Tuyo, presidente, por cierto. Mi homenaje a Fernando Belaúnde Terry, por cierto, porque nunca lo hubiera permitido. Mi homenaje a Isla Torres, por cierto, porque no lo hubiera permitido. Y quiero recordar la palabra del presidente Humala.
Yo todavía creo que el presidente Humala puede poner orden en casa. Humala dijo, y lo conversamos alguna vez, presidente, que se elija la mejor gente, que se elija personas que no tienen antecedentes, que no están direccionados, que el día que tengan que tomar una decisión sepamos que esa decisión es independiente y en función del respeto a la Constitución, a la moral y la ética, y no por intereses partidarios para salvar personajes. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Mavila. Señor presidente, permítame, señor, y ojalá el tiempo me alcance para expresar argumentos políticos, argumentos jurídicos y argumentos éticos. Entre los primeros, señor, hablando de ese nexo que tiene que haber en la representación del Parlamento de la República y el sentir de la población, yo quisiera preguntarme, señor, y espero que me dejen hablar, si el pueblo pesista, señor, estará de acuerdo, coherente con una visión del Estado Social del Derecho y del genuino Estado democrático, en que defensores conspicuos de las posiciones autoritarias y dictatoriales sean ahora los actores del control constitucional. Yo me pregunto, señor, si el pueblo nacionalista estará de acuerdo, señor, con que quienes avalaron y defendieron a los que actuaron en el Grupo Colina, señor, sean los que hagan control constitucional. Yo sospecho que no. Y me pregunto, señor, si el pueblo toledista, ese que luchó en la marcha de los 4 suyos contra la dictadura, señor, avalará el contubernio para que representantes políticos de la dictadura, señor, defensores de normatividad anticonstitucional y quienes incluso defienden, señor, y han defendido a narcotraficantes, sean los operadores del control constitucional. Yo sospecho que no, que la aspiración del pueblo en general opta por la democracia y está contra la dictadura en todos sus pelajes. En segundo lugar, señor, permítame desarrollar argumentos legales. ¿Qué dice la Constitución del Estado, señor? El artículo 201 de la Constitución Política dice que el Tribunal Constitucional exige que para ser miembro se tengan los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. ¿Y cuáles son esos requisitos para ser vocal de la Corte Suprema? De acuerdo al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, inciso E, trayectoria democrática y defensa del Estado de Derecho, no defensa, señor, de todos los actores de la corrupción sistémica en los años de dictadura, en la década autoritaria que vivió nuestro país. ¿Y qué más se requiere, señor? Se requiere que respondan de manera idónea a las demandas de justicia. Por supuesto que se requiere calificación meritocrática para no ser los que votan chicheñó, obsecuente, señor, sin una capacidad de hacer juicio crítico y pensamiento político autónomo, señor, porque quien integra el Tribunal Constitucional tiene que ser autónomo, porque de por medio y prioritariamente está su servicio al país. ¿Qué más dice la Constitución? Que el tribuno constitucional tiene que tener independencia y autonomía en el ejercicio de la función. Y aquí, señor, quiero referirme a un argumento. Sé que algunos sectores oficialistas piensan que hay riesgo de que si se mantiene el actual Tribunal Constitucional va a producir fallos riesgosos para la vigencia del Estado democrático, la política económica del país. Señor, por ese criterio político no se puede sacrificar el carácter idóneo del Tribunal Constitucional. En todo caso, señor, se llevará al debate público la naturaleza de los fallos de ese tribunal, como por ejemplo el fallo que acaban de expedir, que a nosotros nos parece cuestionable y que requiere un debate público, por supuesto, señor. Y en tercer lugar, permítanme referir argumentos de carácter ético. ¿Con qué legitimidad ética, señores? ¿Con qué legitimidad ética se va a respetar una defensora del pueblo que tiene, señor, una trayectoria absolutamente inconsecuente? Yo, señor, digo que en el hogar de viejos San Vicente de Paúl, los viejos no tienen ni pañales y que ese hogar es parte de la Fundación Canevaro. Y digo que la señora Pilar Freitas se eligió permanente directora de ese organismo, señor, modificando el estatuto de la Fundación Canevaro, señor, que requería la presencia de un representante del Ministerio de Justicia. ¿Con qué legitimidad ética, señor, va a tener el consenso como para
auditar a todos los órganos del Estado la defensa del ciudadano de a pie. Y aquí, señores, el tema y la concepción es de, si fue lo que el pueblo ha llamado repartija, ¿por qué tenemos que controlar, por ser mayoría política, un órgano de control constitucional, señor? En todos los pueblos desarrollados del orbe, el órgano de control constitucional, señor, puede tener orientaciones favorables a uno u otro sentido, pero sobre todo tiene experticia, habilidades y destrezas para ejercer como tribuno constitucional. Señor, algunos de los propuestos la tienen independientemente de su filiación política, otros no, señor, están convocados para votar, para decir sí, señor, y esa visión, señor, no va a favor de un desarrollo. Dele tiempo para concluir. La consolidación, señor, justamente de la institucionalidad política y de la promesa de la vida peruana. Yo, señor, me voy a retirar como protesta, señor, porque esta repartija, repartirán, pues, aprobarán, acá tendrán una victoria pírrica, pero en el corazón del pueblo, señor, en el enjuiciamiento de miles de peruanos, ya se verá quién es quién, señor, cuando elijan a un actor principal de la corrupción sistémica, aquel que anuló beneficios penitenciarios al 80% de la población del país, aquel que defiende narcotraficantes e hizo tráfico de influencias en ese sentido, aquella que es cuestionable porque no auditó los fondos, señor, de la Procuraduría del Estado, defensores, las más altas autoridades calificadas en el país de Basadre, en el país de Haya, en el país de Mariate, y señor, nuestro país no resiste, señor, ese cuestionamiento ético del buen hacer, de participar, señor, poniendo por delante el interés del país, de las mayorías y del ciudadano de a pie. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Guevara. Está por ahí.